Casualmente me topé con este video de la usuaria Adi Krag, donde trata el tema de tal vez uno de los conflictos y una de las situaciones más difíciles, por no decir la más difícil, porque realmente la más a nivel de humanidad que actualmente existe, donde realmente digamos como la capacidad humana de resolución de conflictos se está poniendo realmente a prueba, y es el conflicto entre Israel y Palestina. Me pareció muy chévere el video, muy interesante. Ya trata varios aspectos históricos sobre la fundación de Israel, sobre el tema del Estado de Israel y pues, los israelíes y su relación con el territorio. Me pareció interesante hacer un par de comentarios al respecto para complementar lo que está diciendo, porque me pareció pues, sí, muy interesante el tema. Así que aquí vamos. Hoy se celebra el 75 aniversario de la independencia del Estado de Israel. Y no podría pensar en una mejor fecha para desmentir algunas de las barbaridades que se están diciendo por aquí. En esto solo un pequeñísimo comentario, realmente no cambia mucho las cosas ni nada, es solo un tema pequeño, meramente conceptual. Yo no sé si hablaría de independencia de Israel. Creo que, pues, en mi opinión, sería más justo hablar de 75 años de la fundación del Estado de Israel. Eso, digamos, no cambia realmente mucho las cosas. Es como para ser un poquito más precisos, pero pues en todo caso igual como que ambas concepciones en teoría pues deberían estar bien. El único tema ahí es que, claro, una independencia es cuando un país, digamos, se independiza de una potencia extranjera o de una nación extranjera. Pues el caso de Israel es un poquito diferente, ¿no? Pero bueno, es simplemente hacer ese pequeño comentario. Los judíos no llegaron a Israel después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los primeros judíos que se establecieron en lo que entonces era el territorio de Canaán lo hicieron cerca del siglo XIII a.C. La primera monarquía judía del rey Saúl fue establecida alrededor del 1020 a.C. Este reino se dividió en dos partes, Israel y Judea, de donde deriva el término judíos. Alrededor del año 720 a.C., los asirios conquistan la parte denominada Israel, en donde habitaban 10 tribus judías. A estas tribus hasta hoy en día las conocemos como las 10 tribus perdidas, ya que fueron expulsadas y nunca volvimos a saber de ellas. Sí, ahí tenemos, digamos, un primer problema en este conflicto tan difícil que es el conflicto palestino-israelí, y es el dilema de quién llegó primero, porque estamos hablando de reclamos que van 1500, 2000 años atrás, y eso dificulta mucho, por lo menos desde ese lado, como darle la razón a una parte u otra. Hay un dato curioso, digamos, de esa época, y es que cuando los judíos llegan a Babilonia, cuando se los llevan, sí, se da esta mezcla de culturas, digamos, entre la cultura judía y la cultura babilónica. Entre otras cosas, es ahí cuando ellos conocen, digamos, todos estos mitos y estas creencias babilónicos que nace la narrativa y la creencia judío-cristiana de la creación. Y está basada en los viejos mitos babilónicos de creación que tenían allá. Bueno, continuamos. Por su parte, el territorio de Judea fue dominado primero por el Imperio Babilónico, luego por el griego y luego por el romano. En el año 70 después de Cristo, los romanos expulsan a los habitantes de Judea tras un levantamiento en contra de su régimen. Algunos judíos permanecen en el territorio de Canaán, mientras que otros son desplazados a otras partes del mundo. Pues sí, digamos que el quid del problema histórico radica en que efectivamente pues, a los judíos los sacan y después vienen pues, otras razas a sentarse allí. Y entonces el problema es a quién se le da más legitimidad sobre el territorio, a los que llevan 1500 años viviendo ahí o a los que expulsaron hace 2000. Ese problema, pues, solucionarlo, o sea, utilizar un approach para solucionar el conflicto desde ahí es imposible. Por eso es que, aunque se considera, digamos, esta parte histórica para pues tratar el conflicto, pues no se utiliza para tratar de solucionarlo, porque ese problema en específico no tiene solución. Tras la caída del Imperio Romano, el territorio fue dominado por bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos y otomanos antes de que las primeras poblaciones considerables de judíos pudieran regresar a su tierra de origen en 1882. Estas inmigraciones de judíos provenían principalmente de Rusia, en donde en aquel momento había un profundo antisemitismo que se manifestaba en persecuciones y matanzas. Este tema es interesantísimo y muy constantemente es ignorado. Sí, digamos, en el tema de Rusia, pues esas persecuciones antisemitas se llamaban pogroms o pogromos en español.
Pero digamos, el tema interesante acá es que el antisemitismo no nació, sobre todo el antisemitismo en Europa no nace con Adolf Hitler. El antisemitismo en Europa era un tema que venía desde hace mucho tiempo atrás. Alguna vez lo dije, como en el caso de Dreyfus, esto es año 1890 y algo, finales del siglo XIX, un caso famosísimo en Francia. Uno de los elementos que más levantaron ampolla en la opinión pública de ese momento era que Dreyfus era judío, porque el antisemitismo europeo en Europa pues había ido creciendo y venía de larga data atrás. De hecho, ya de por sí cuando muchos judíos emigran a España, más o menos en la época del medioevo, ya eso había generado, digamos, en esos momentos pues la situación en España era muy complicada porque era una especie de no convivencia entre pues los nativos, los árabes y los judíos. Y generalmente, no solo en España, sino en el resto de Europa, pues el problema con los judíos era, o sea, la recepción siempre fue bastante difícil. Claro, la situación pues ya se salió de control con Hitler, pero es importante dejar en claro que el antisemitismo en Europa era un problema de vieja data, y eso también influyó mucho para que al final se decidiera pues llegar a la solución de crear el Estado de Israel. Tras la caída del Imperio Otomano y la culminación de la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras de esta guerra, principalmente Gran Bretaña y Francia, se dividieron todo el territorio del Imperio Otomano, incluyendo el territorio del actual Israel. Básicamente, estas dos potencias agarraron un mapa del territorio entonces controlado por el Imperio Otomano y se lo dividieron a conveniencia antes de siquiera ganar la guerra. Y cuando digo a conveniencia me refiero a que les importó un comino la situación geopolítica, social o religiosa de las poblaciones que habitaban ese territorio. Bueno, para ser más justos y más precisos, digamos, ese fue un problema que fue común a lo que se llamó el colonialismo del siglo XIX. Y realmente esa es la razón de muchos de los conflictos geopolíticos de hoy en día, vienen de ahí. Francia e Inglaterra principalmente, pero realmente fueron los grandes países de Europa, se dividieron los territorios de África, Asia y Oceanía de una manera completamente arbitraria y sin tener en cuenta, digamos, las cercanías o lejanías de los habitantes de esos territorios. Entonces, problemas como las masacres entre Hutus y Tutsis, el problema de Israel y Palestina, obviamente, el problema de Irak, el problema de Afganistán, varios de los problemas del sudeste asiático, todos ellos son algunos de los problemas de hoy en día que vienen de esa época. La recién creada Organización de las Naciones Unidas somete a votación un plan de partición del territorio de la colonia británica de Palestina. Este plan de partición otorgaba una parte del territorio a los judíos y otra parte del territorio a los palestinos. A pesar de que la votación fue favorable para los judíos, los palestinos del territorio la rechazaron. Y es por eso que apenas unas horas después de declarada la independencia de Israel, comenzó la Guerra de Independencia. Digamos que para ser como precisos con el contexto histórico, los palestinos en ese momento, pues lo que consideraban era que pues los habían invadido y les habían sacado el territorio, y por eso eran renuentes pues a este tipo de soluciones. Creo que si ellos hubieran podido saber todo lo que se les venía encima, capaz que en ese momento sí habrían votado la división del territorio. Vale la pena hacer una aclaración que me parece que en aras de la verdad es importante, ¿no? en toda justicia, y es que en los acuerdos de Camp David del 96 sí se fija la solución de los dos estados y hay, digamos, como un boceto de lo que sería el Estado de Palestina. Pero infortunadamente, digamos, la implementación de esos acuerdos pues no ha sido posible debido a, como ponerlo en términos políticamente correctos, dificultades en la negociación. Pasemos a analizar la situación actual, porque hay algunas personitas que de verdad piensan que este conflicto es sencillo de solucionar. Esas que hablan desde su privilegio de jamás haber habitado en un estado en guerra. No, ese conflicto no tiene nada de sencillo de solucionar. Absolutamente nada de sencillo de solucionar. De hecho, el que lo logra solucionar debería llevarse literalmente 4 premios Nobel seguidos por haber hecho algo que en la humanidad nadie más ha hecho. La dificultad de ese conflicto está, la complejidad es tal, porque estamos hablando de no solo del tema histórico, estamos hablando del tema religioso, estamos hablando de acceso a los recursos, estamos hablando de un tema también de diferencias étnicas, estamos hablando de obviamente como que las heridas causadas de lado y lado. El approach, digamos, más
razonable que se podría lograr es, y que creo que tal vez sería el que todos deberíamos apostarle, es una convivencia pacífica, una coexistencia pacífica entre ambos pueblos. Infortunadamente hay de bando y bando, hay extremos en los que pues se maneja la idea de que la única forma de vivir tranquilos es eliminando al otro, y la verdad es que el otro no se puede eliminar. Entonces lo mejor que se puede hacer es buscar, no sé cómo, no tengo la respuesta, creo que nadie la tiene, alguna forma de que ambos pueblos y ambas naciones puedan convivir de manera pacífica en este territorio. Creo que eso es todo. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.